A continuación, un programa para todos. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda ser visto por mayores de 12 años, acompañados de un adulto responsable. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. Hola, ¿qué tal televidentes? Bienvenidos a la emisión central de PIC Noticias. Como todos los días, los estoy saludando desde la bella capital musical de América, Ibagué, para invitarlos a que conozcan todo el recuento informativo de esta jornada noticiosa. A continuación, nuestros avances informativos. Atención, la ruta de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas llegó al Tolima con el anuncio de identificación de 300 cuerpos NN en el cementerio de Chaparral. El caudal del río Conveima estaría siendo desviado en el sector de la Vega del Yundaima. La comunidad exige claridad a Cortolima sobre los supuestos permisos otorgados. El parqueadero del Parque Deportivo seguirá siendo gratuito para los visitantes. INDRI estudia nuevas alternativas de financiación para el mantenimiento de escenarios. El norte del Tolima completa 3 días de protestas del sector agropecuario en exigencia de tierras al gobierno nacional. En Cambao, Líbano y Armero persisten los bloqueos pese al inicio de mesas de concertación. El proceso para elegir Contralor de Ibagué avanza con 22 aspirantes habilitados. La prueba de conocimiento será la aplicada el próximo 29 de septiembre. Las calles del barrio Santofimio Botero siguen deterioradas y sin intervención. Líderes comunales denuncian abandono pese a acciones legales y reclamos ante la alcaldía. En noticias judiciales en Tolima, la policía incautó 150 kilos de marihuana en un operativo de tránsito en Natagaima. Entre tanto, en Honda, otro ciudadano fue capturado en flagrancia con un revólver y 6 cartuchos. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima. Las víctimas del conflicto armado en Colombia, especialmente los desaparecidos, son cerca de 133.000 en nuestro país. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas sigue precisamente empeñada en poder localizar los restos de muchas de estas personas que lamentablemente llevan años y años sin que sus familiares puedan rendirle un homenaje póstumo. La ruta de la búsqueda llegó a la ciudad de Ibagué, donde se dieron a conocer las acciones que se vienen adelantando para dar respuesta a los más de 3.000 familias que por años han esperado claridad sobre lo sucedido con sus seres queridos. La unidad de búsqueda en el Tolima está desarrollando un proceso de inhumación en el municipio de Chaparral por decisión de la Justicia Especial para la Paz. Se está desarrollando un proceso porque se encuentran más de 300 cuerpos allí sin identificar. Y dentro del proceso de esclarecimiento de la verdad, muchos de los comparecientes han informado que allí hay varias personas dadas por desaparecidas y lo que se busca es el proceso químico, científico, para identificar quiénes son estas personas y poder darle respuesta a las más de 3.000 víctimas en el país. Una intervención de un sitio de interés forense que puede tener a personas desaparecidas de la década de los 50, convirtiéndose en una de las intervenciones de personas desaparecidas de más larga data en nuestro país. Entonces, es así como se destaca el trabajo que inicia en Chaparral, donde se buscará la identificación de 300 personas que se encuentran en el cementerio como NN, con el fin de establecer si hacen parte de los desaparecidos. Las 3.100 personas que se encuentran dadas por desaparecidas, no se les da una distinción, sino que son personas que están reportadas por su familia que no tienen conocimiento de su paradero. Hay personas que datan desde hace más de 70 años, desde los inicios de los conflictos en nuestro país. Entre los casos emblemáticos figuran los hechos ocurridos en los años 50 en la Siberia, zona rural de Chaparral. Allí fueron desaparecidos al menos 17 personas. Sus hijos, entonces niños y niñas de 7 y 10 años, hoy adultos mayores entre 76 y 79 años, continúan buscando a sus familiares después de más de medio siglo de ausencia. Se hace la articulación
con las víctimas, se les pide a ellos que participen. Ahora hay una nueva metodología que es la búsqueda inversa, donde las mismas familias dan detalles y con su prueba genética hacen la búsqueda con los restos que ya han tenido ellos. Es un tema científico que está desarrollando la unidad para poder encontrar la paz también para esas familias que están buscando a sus personas desaparecidas. Esta actividad no solo busca dar tranquilidad a familias del Tolima, sino también a nivel nacional, donde muchas llevan más de 70 años a la espera del paradero de sus seres queridos. En el municipio de Chaparral, familiares de víctimas de una masacre conocida como la masacre de Siberia por allá en el año 1956 siguen esperanzados de que los restos de sus familiares estén precisamente en el cementerio de esta municipalidad. La situación podría esclarecerse luego de la intervención que ha iniciado la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Desde Chaparral nos informa Yadi Campo. Familiares de los 18 asesinados de la masacre La Siberia ocurrida en 1956 esperan que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas logre encontrar los restos de sus familiares que posiblemente estén sepultados en el mausoleo de la familia Moreno en el cementerio San Juan Bautista. En el marco del trabajo de intervención que adelanta la VPD al cementerio San Juan Bautista de Chaparral, los familiares esperan encontrar respuestas a las razones por las cuales fueron asesinados en 1956 en la ya conocida masacre de la vereda La Siberia. Don Pedro Cocomá, hermano y sobrino de dos de los asesinados en este episodio de la violencia política en el sur del Tolima, relata con voz firme y con suma indignación los episodios que marcaron su vida y la de su familia. Aquí en Chaparral el alcalde que había era militar, era un coronel Villate, y todo ese militar. Mataron 3 soldados en la Calarma y por cada soldado eran 100 civiles que tenían que dar de baja, murieron, porque en ese entonces mataban era por política. Para allá, pues, de filo. Los mataron y ellos mismos, el mismo Estado los enterraron en fosas comunes y nosotros se pidió el permiso para desenterrarlos ya como iba cambiando el tiempo para tenerlos acá. Son 18 que están enterrados, está el papá de él, está mi hermano, está mi tío. En un solo día, porque no fue solamente ahí en La Siberia, en una vereda que se llama Santo Domingo, mataron más de 100 el mismo día. Los enterraron en el borde del río. Esa noche hizo una tormenta y no quedó ni señas. El río Tetuán se lo llevó. No hay ni historia porque eso se lo llevó el río. Pero el mismo día, no digo que por cada soldado que mataron eran 100 civiles que tenían que matar. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas ya tomó muestras de ADN de don Pedro y de varias de las familias involucradas en este crimen de Estado. Nosotros sí queremos estar satisfechos, ya la familia queremos que nos entreguen. Ya es difícil, a nosotros nos sacaron el examen de toda la sangre para sacan los restos y van a reparar si es cierto si somos de la familia o no. Pero esos que murieron eran cafeteros, tenían su finca cafetera. Fuera de eso, otros que murieron no tenían finca cafetera porque era en tiempo de cosecha, se iban de acá a coger café y esos murieron infelizmente. No los mataron peleando, sino llegar a la finca. ¿Cuántos trabajadores hay? Tantos. Y una vez los cogían y los amarraban y los mataba el mismo ejército. En esta primera fase de intervención de este Campo Santo, la VPD espera encontrar 151 cuerpos en 119 lugares de interés forense. Un informe periodístico de Yadi Campo desde el sur del Tolima.
Mucha atención. PIC Noticias ha conocido de una delicada denuncia que se da por cuenta de la comunidad aledaña al río Conveima en el sector de La Vega del Yuldaima, en donde al parecer se estaría desviando el cauce del río Conveima y supuestamente, según la comunidad, quienes lo hacen tendrían autorización de Cortolima. Lizeth Carrera nos amplía esta noticia. Bueno, y continuamos con nuestro recorrido exactamente en el sector de Vegas del Yuldaima, precisamente donde se viene registrando una situación que le preocupa a la comunidad y tiene que ver con el desvío del río Conveima, por lo cual se ve, como ustedes van a apreciar en las imágenes, que el desvío es tan grande que está bajando poquita agua, por lo que la corriente normal. Bienvenida, señora Carmenza. Bueno, como usted se dio cuenta, a mí me gusta son los pies en el territorio para que las evidencias salgan desde el punto de ustedes, no desde los ojos de uno, para que no digan que es que uno quiere hablar mal. No sé qué es lo que está pasando, a quién le dieron esa concepción del agua. Dicen las malas lenguas y la mía que la repite, que es para llenar, es el caño ese de Mirolindo y que necesitan llenar unos tanques. Eso fue lo que a mí la comunidad me ha dicho, lo que escuchó. Simplemente les estoy diciendo lo que me dijo la comunidad, sí. Entonces, pues es preocupante, como usted misma se dio cuenta, que desde donde lo desviaron, a dónde está, y la cantidad después de donde cae el agua de ese canal al río, qué tanta presión tiene. Usted misma se dio cuenta que no es el canal, no es la corriente normal del río. Cae ahí es los residuos, lo que va quedando después de ese canal, después de esa la presa de ahí de aquí de la parte de Las Vegas y el Yuldaima. Entonces, pues, la represa que hay ahí, entonces, pues, ahí sí, miremos a qué ente le corresponde eso, no sé si sea Cortolima, a quien sea, dice que la tiene en concesión otra empresa, no sé, pero sí es justo y necesario que le pongamos el ojo, comunidad, nuestro río Conveima, que lo están cogiendo para unos privados, porque el canal ese es de privados, va para Roseras, va para yo no sé para dónde más. Entonces sí, pero entonces gracias a eso nuestro río se está quedando sin agua, y si lo viera de aquí para abajo, que vamos ahorita al Santo Eufimio, porque en sí, en el Santo Eufimio es donde sabemos qué tanta agua en realidad es la que está cayendo al río. Bueno, pues esta es la información y ahí están las imágenes para que ustedes aprecien la situación que se está registrando en ese sector de la ciudad. Gas Unión ESP SAS cuenta con más de 12 años de experiencia en el mercado nacional. Es una empresa 100% tolimense que cumple con los más altos estándares de calidad. Es tu mejor aliado en los servicios de comercialización y distribución de GLP por tanques estacionarios, redes y cilindros. Actualizamos nuestro transporte para brindar un servicio confiable y seguro en el territorio colombiano. Nuestros servicios de GLP se encuentran en el sector industrial, residencial y comercial. Suministro siempre garantizado. Más energía. Planta Gas Unión de Colombia, Vereda Buenos Aires, Ibagué. Teléfono 322-876-2302. Por ahora, y según el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte INDRI en la ciudad de Ibagué, los parqueaderos del parque deportivo siguen gratuitos para la comunidad. Recordemos que hace algunos meses se presentaron protestas de los padres de deportistas y demás comunidades alegando un convenio que había hecho la alcaldía municipal. Se ratifica entonces que aún siguen gratis. El gerente del INDRI, Felipe Larrota, explicó que por ahora el parqueadero del parque deportivo se mantendrá de manera gratuita para el público que visite el lugar. Es que el parqueadero del parque deportivo no puede cobrarse hasta que se logre un nuevo consenso con ellos, pero no hay ninguna proyección en este momento del alquiler de esto. Muy seguramente si el parque toma otra dinámica ahora con la apertura de las piscinas de bolas. Destacó que se están buscando otras alternativas para el mantenimiento de los escenarios deportivos, entre ellas las marcas que están realizando publicidad en el lugar y que pagan por la misma. Y empieza a tener otra ocupación, habrá que darle una regulación, pero lo haremos de la mano con los clubes y con la comunidad de padres que ahí convive en medio de todo este sistema deportivo. Así que hasta el momento no hay ninguna proyección del cobro del parqueadero. También Larrota planteó que se está trabajando en los proyectos ante el Consejo de Ibagué para buscar más recursos que permitan mantener estos escenarios.
En las sesiones ordinarias que le permitan al instituto traer más ingresos, hemos aumentado lo que tiene que ver con la publicidad dentro del parque deportivo. Ya tenemos 3 marcas publicitando en los escenarios de nuestra ciudad, pagando por estos escenarios deportivos en cuanto a esa plataforma de publicidad. Frente al tema de las piscinas, ya se está trabajando en el manejo que se les va a dar por parte del INDRI. En la Agencia de Empleo de Confenalco Tolima, acercamos el trabajo a tu municipio. Con nuestra unidad móvil que recorre todo el departamento, llegamos directamente a las comunidades más apartadas. Ofrecemos registro de hojas de vida y vacantes, orientación laboral y talleres totalmente gratis. Ayudamos a las personas que buscan empleo y a los empresarios que necesitan talento. Porque un empleo digno transforma vidas. Agencia de Empleo de Confenalco Tolima. Tu oportunidad llega sobre ruedas. Continuamos con más información aquí a través de PIC Noticias en la emisión central. La siguiente es otra de las noticias importantes del día. Se cumplen 3 días de protestas por parte del sector agropecuario del norte del Tolima, donde exigen al gobierno nacional que así como se han entregado tierras a otros sectores e incluso a desmovilizados, también se tengan en cuenta el sector agrario del departamento. Los norte-tolimenses, desde hace 40 años que pasó la tragedia y que la cumplimos ahora el 13 de noviembre y no hemos sido escuchados. Definitivamente hemos visto que a nivel nacional este gobierno del presidente Petro le ha cumplido a la mayoría de los departamentos de Colombia y los municipios y las regiones, el caso del Llano, la Costa, el Huila, el Valle del Cauca, prácticamente el único rincón de Colombia que queda, que no nos han cumplido, pero que nos van a cumplir, es el norte del Tolima. Le han entregado 6 fincas a la mayoría a muchas personas, pero igual a grupos que no son de la zona norte del Tolima, que es lo que estamos peleando nosotros. Según información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Tolima, este miércoles inició la mesa de concertación con la ARN. Hay una reunión, en ese momento se está desarrollando una reunión con el Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Tierras, para hacer las reclamaciones pertinentes y poder tener un resultado del Gobierno Nacional. Estamos muy atentos y muy pendientes de qué se va a dar, qué se va a resolver el Gobierno Nacional en materia de tierras en este momento con ellos. Desde el gobierno departamental se afirmó que sí se le está cumpliendo a este sector que mueve gran parte de la economía del Tolima. El gobierno departamental, lo que venimos haciendo ha sido muy proactivo, muy positivo, en varias líneas productivas, valga la redundancia, pero también hemos estado muy pendientes del sector arrocero, del sector maicero, del sector cafetero, el aguacatero, el tema del mango, del limón, o sea, hemos hecho una apuesta muy grande para poder ayudar y facilitar los medios para tener nuestros campesinos tengan mejor calidad de vida. Por ahora, si viaja hacia el norte del Tolima, tome vías alternas, pues el cruce Cambao-Líbano-Armero permanece cerrado. ¿Qué sigue en el cronograma establecido para la elección del Contralor Municipal de Ibagué? Pues de acuerdo a la mesa directiva del Cabildo ibaguereño, el próximo 29 de septiembre se hará precisamente lo que corresponde con el tema de las pruebas que va a realizar la universidad encargada del proceso. Avanza el proceso de selección del Contralor Municipal. Hasta el momento son 22 los aspirantes que han cumplido con todos los requisitos y a quienes se les aplicará el próximo 29 de septiembre la prueba de conocimiento. Lo que sigue es la citación a la prueba de conocimiento que se realizará el día 24 de septiembre para una aplicación de la misma el día 29. Se establecieron las respuestas a cada una de las reclamaciones, 35 en total. El presidente del Consejo de Ibagué, Camilo Acevedo, destacó que el listado de los admitidos y no admitidos ya se publicó y se les dio respuesta a las reclamaciones que se dieron por los aspirantes. Sí, se dio una reclamación a la que se accedió debido a que por un error involuntario no se tuvo en cuenta que esta persona había estado bien calificada desde el principio. Lo que nosotros hicimos fue, por supuesto, aceptar la reclamación que pues lo que hacía era indicar. Estableció que la Universidad de la Costa será la encargada de la valoración y aplicación de la respectiva prueba, además de revisar los antecedentes. Y por supuesto la ponderación de las hojas de vida de cada uno de los inscritos admitidos en este proceso de convocatoria. La elección por cronograma del Contralor Municipal se tiene establecida para el 26 de noviembre. ¿Has soñado un lugar donde lo puedas encontrar todo para tu vida y el hogar? ¿Donde al comprar sepas que estás apoyando lo nuestro?
en el que además de encontrar los mejores productos de la más alta calidad, te encuentres con gente cálida y amable? Sabemos que sí, y que siempre lo encuentras en Mercacentro, el centro de la economía. Trabajamos para ofrecerte el mejor servicio. Gracias por apoyar lo nuestro. Mercacentro es de todos, es de aquí. A pesar de los recursos que se le hicieron habilitar a la alcaldía municipal por parte del Consejo Municipal el año anterior, en donde se anunció que serían 150.000 millones y que estos recursos estarían precisamente para intervenir vías de la ciudad, hay sectores que siguen deteriorados y en donde las comunidades están sentando su voz de protesta. Caso el barrio Santofimio. Geraldine Bravo es la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Santofimio Botero. Explicó que desde hace un tiempo se viene solicitando la intervención de las vías del sector. Sí, señora, tenemos, acá son 5 cuadras en las cuales, y la vía principal, en las cuales todas las cuadras y la vía principal la tenemos colapsadas. Destacó que ya se ha adelantado proceso con la personería, pues se han adelantado más de 5 acciones populares, de las cuales hay 3 ejecutadas. Y nos faltaría cambio de acueducto, cambio de alcantarillado, pavimentación. No, ya vino el topógrafo a mirar la cuadra 5 y pues así nos tienen. Pero sí necesitamos que la doctora alcaldesa, la doctora Joana, que nos colabore porque acá tenemos niños con discapacidad, niños en silla de ruedas. Han hablado con las entidades encargadas de la alcaldía de Ibagué para que atiendan el llamado de la comunidad, pero no ha sido posible. Tenemos abuelitos. De la cuadra 5 tienen que salir a la avenida principal a coger su carro porque tampoco entran carros acá por la mala. Entre tanto, Carmen Zaforero, edil de la Comuna 12, estableció que incluso hay una de las calles que también avanza en un proceso que debe cumplir la alcaldía. El barrio, el cual la Fundación Coterón de Colombia, con la Contraloría General de la Nación, se ganó, tiene la orden de venir a hacer acueducto y alcantarillado y pavimentación. El barrio Santofimio solo tiene 5 calles, las cuales se encuentran en malas condiciones. En el norte del departamento del Tolima también conocemos las noticias de la zona con las historias bien contadas que nos prepara don José Joaquín Chávez Fernández. Hoy es un día de aquellos tristes en la historia de los pueblos, en el municipio de Alvarado. En las últimas horas se conoce el fallecimiento de un gran hombre, Javier Rueda, quien detrás de la vitrina de su tienda pues construyó amistad, brindó sonrisas, tendió la mano y se constituyó en el papá de mucha gente. Hoy el pueblo alvaradense llora la partida de este gran hombre, Javier Rueda, que se nos adelanta en el camino. Para su esposa Consuelo, para sus hijas Charón, Yérica, nuestra voz de solidaridad para todos sus hermanos y demás familia. Nuestra voz de solidaridad, paz en la tumba de este gran hombre que se nos adelanta en el camino, Javier Rueda. Hablamos ahora del tema político. En el municipio de Ambalema el día anterior fue visitado por Santiago Barreto, Guillermo Alvira, quienes recibieron el respaldo de importantes líderes del municipio de las 1001 columnas, entre ellos el exalcalde Justiniano Chacón. A su medio de comunicación que es tan prestigioso en esta zona norte del departamento del Tolima. Pues una alegría infinita, ¿no? Llevamos solamente 2 semanas en esta contienda electoral y ya hemos dado los pasos grandes y gigantes para ganarnos esta curula en el Partido Conservador. La alegría inmensa, esa alegría grande que hoy tenemos por estar acá en el bello municipio de Ambalema y además acompañándonos por una persona muy importante acá que es Justo Chacón. Le damos el agradecimiento total a Justo, al respaldo, a Lady Palma, una amiga también que nos está ayudando bastante acá en este municipio. Y mira, acá se está viendo el trabajo que hemos venido haciendo, mostrando nuestra propuesta, diciéndole a la gente que el sector arrocero hay que protegerlo. Y por eso hoy, en el municipio más arrocero del departamento del Tolima, estamos enviándole un mensaje de unidad a la gente, que hay que sacar adelante el campo,
porque el campo es el futuro del departamento del Tolima. Al doctor Santiago Barreto, el doctor Guillermo Alvira, y aquí estamos con todo nuestro equipo acompañando y respaldando esta propuesta. Esta propuesta es una propuesta ganadora, una propuesta interesante. Muy agradecidos con la comunidad, muy agradecidos con la convocatoria que hicimos. La gente ha venido masivamente a apoyar esta propuesta y aquí estamos para trabajar por el desarrollo de Ambalema. Aquí estamos pensando en que Ambalema debemos sacarlo adelante, en que Ambalema tiene muchas necesidades, que Ambalema está iniciando un proceso de turismo y necesitamos tener en el gobierno nacional, en el gobierno departamental, el apoyo, el respaldo y el acompañamiento. Y hoy estamos haciendo aquí este proceso para poder tener en el Congreso de la República a estas dos personas, como es el doctor Santiago Barreto, el doctor Guillermo Alvira, respaldando las propuestas, respaldando los proyectos, respaldando el desarrollo de nuestro Ambalema. Aquí estamos iniciando un proceso también para cuando estemos en la alcaldía dentro de 2 años que se inicia este proceso nuevo, donde vamos a participar activamente, ya llegar nosotros planificados y tener proyectados para poder sacar adelante nuestro municipio, para poder gestionar. Con las historias bien contadas en el norte del Tolima, José Joaquín Chávez Fernández, en la Alianza Informativa PIC, Voz del Tolima. ¿Problemas dentales? ¿Cansado de no tener sus dientes fijos? En el Centro de Implantología y Rehabilitación Oral encontrará al doctor Fabián García, especialista en implantología oral y reconstructiva, alternativas con implantes dentales, prótesis de alta confiabilidad, elaboradas con tecnología avanzada. Somos una buena alternativa en odontología general y especializada. Solicite su cita al 261-0224. El grupo anticontrabando que viene realizando visitas a los municipios para establecer qué productos, como el caso de los cigarrillos y los aguardientes, están entrando de contrabando o adulterados en el caso de los licores, ha encontrado en el municipio de Flandes cerca de 12.000 paquetes de cigarrillos que entraron a esta región, a este departamento de manera ilegal. Estamos en compañía de la Policía Nacional realizando un operativo de control en el municipio de Flandes, Tolima. Hemos encontrado 1.914 unidades de cajetillas de cigarrillos que ingresaron de manera ilegal al departamento del Tolima. De igual forma, encontramos 480 unidades de cerveza que ingresaron de forma ilegal del departamento de Cundinamarca al departamento del Tolima. Seguimos trabajando por la salud de los tolimenses con seguridad legal en el territorio. Los delitos intrafamiliares y otros que competen precisamente al comportamiento ciudadano estarían en incremento en el departamento del Tolima. La diputada del partido de la U, Yuli Porras, ha hecho un llamado al gobierno departamental para que se entreguen las cifras concretas y se haga un análisis de una política de prevención. Claro, nosotros revelamos que incluso le dijimos al doctor Alfredo Canegra que el 64% es un indicador muy alto en temas de seguridad, en temas de violencia intrafamiliar. Y es que aquí salen los indicadores que se aumentaron en homicidios en mujeres, ¿sí? Los indicadores de delitos sexuales contra mujeres, niños y niñas. O sea, este es algo que de verdad tenemos que atacar y tenemos que atacar desde la prevención, desde las familias. ¿Las mujeres sí están denunciando? Las mujeres y los hombres tienen que denunciar porque necesitamos poder de verdad ser preventivos, entregar líneas estratégicas frente a lo que está pasando y que además el gobierno departamental logre avanzar en temas de violencia intrafamiliar. ¿Tiene usted problemas con el licor? ¿Necesita ayuda? Alcohólicos Anónimos lo puede ayudar. Asista a las reuniones los días lunes, miércoles, viernes y domingo, desde las 7 de la noche a 8:30 de la noche, en el grupo La Bendición, en la Manzana R, Casa 23, Tolima Grande. Celular 314-482-1874. Tras los discursos de hace algunos días del presidente Gustavo Petro, inicialmente contra la gobernadora Adriana Magali Matiz y posteriormente en una locución en donde hizo referencia a los órganos genitales de la mujer, en el departamento del Tolima se está gestando un comunicado en el que se le va a exigir al mandatario colombiano que se excuse públicamente. Así lo ha señalado Luz Nelly Arbeláez, secretaria de la Mujer. Sí, claro, yo pienso que el señor presidente debe dar una disculpa
pública a todas las mujeres y que merecemos respeto, y no son los términos en que nos deben hablar ni referirse a nuestro cuerpo, a nuestras partes íntimas, y yo creo que para eso hay otros términos y otros vocabularios. En noticias judiciales les contamos capturas que se han presentado tanto en el municipio de Honda como también en la vía Castilla-Neiva, detenidos que aparentemente deberán responder a la justicia por delitos cometidos en nuestro país. Estos y otros hechos en materia de operatividad judicial en el Tolima. Y en hechos judiciales en la vía Neiva-Castilla, jurisdicción del municipio de Natagaima, fue capturado en Fragancia un ciudadano de 35 años quien se movilizaba en un automóvil. Al momento de practicarle un registro al vehículo, fueron encontrados 150 kilogramos de una sustancia vegetal que prueba preliminar homologada arrojó positivo para marihuana. Asimismo, en Honda, mediante planes y control, se logró la captura de una persona a quien se le encontraron en su poder un arma de fuego tipo revólver con 6 cartuchos para la misma, siendo capturado en Fragancia. El primer caso se presentó en el barrio La Floresta del municipio de Honda. Mediante planes y control se logró la captura de una persona, la cual al ser requerido para el procedimiento de registro a la persona, emprende la vida siendo interceptado por nuestras patrullas de policía, encontrándose en su poder un arma de fuego tipo revólver con 6 cartuchos, siendo capturado en flagrancia. Asimismo, se presenta un segundo caso en el barrio El Rocío del municipio de Chaparral, en donde se requiere un hombre quien portaba un arma de fabricación hechiza, la cual estaba acompañada de 18 cartuchos. El sujeto manifiesta no contar con los permisos de porte o tenencia, por lo cual se materializa su captura. En hechos judiciales hay que señalar que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se ha pronunciado por lo mencionado a través de Jairo Alberto Cabal, presidente de FENALCO a nivel nacional, Federación de Comerciantes, que ha dicho que no se sentará en la mesa de negociación del salario mínimo. En este sentido, ha dicho el ministro de Trabajo que FENALCO parece más un opositor político que una entidad gremial. Pues que me parece muy curioso que se retiren de una mesa que aún no se ha instalado. Y yo creo que eso lo que revela es un reiterado comportamiento del señor Jairo Alberto Cabal, en el sentido de que se comporta más como un opositor político que como un dirigente gremial que representa a los tenderos, a los comerciantes de Colombia. Desafortunada decisión del señor Cabal que revela una actitud mezquina en relación con una discusión que tiene que ver nada más y nada menos con el salario de los trabajadores de Colombia. Desde la Secretaría de Salud y la Gobernación del Tolima, los invitamos a vacunarse. No lo olvide, busca tu punto de vacunación más cercano. La salud es un compromiso de todos y entre todos lo lograremos. Vacúnate contra la fiebre amarilla. Tu decisión marca la diferencia. Han sido muy fuertes las calificaciones del presidente Gustavo Petro en su discurso en la ONU contra el mandatario de los estadounidenses, Donald Trump. Inclusive pidió precisamente a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas abrir una investigación penal contra el presidente Donald Trump por la situación que se ha dado en el Mar Caribe con el asedio a los barcos aparentemente de tráfico de estupefacientes. El mandatario colombiano también pidió precisamente que se mire desde el mundo la manera como Estados Unidos está interviniendo en gobiernos como los de Venezuela y Colombia. Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, que nadie quizás conozca aquí su nombre, ni de Hamas. Eran caribeños, posiblemente colombianos, y si fueron colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluye al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump, que permitió los disparos de los misiles contra los jóvenes. En la Alianza Informativa hablamos también con nuestro analista Darío Fernando Patiño a propósito del discurso del presidente Gustavo Petro.
Ha dicho Darío Fernando que si bien fue un escenario en donde pocas personas estaban atendiendo las palabras del presidente Gustavo Petro en el momento de su intervención, de todos modos se da cuenta de un discurso que realmente no le hace bien a nuestro país. Podemos decir que Petro, como buen congresista, se ha acostumbrado a poder hablar con vehemencia y con cierto histrionismo ante auditorios casi vacíos. Es lo que sucede mucho en el Congreso de la República, y la Asamblea de las Naciones Unidas, pues ya sabemos, suele estar vacía dependiendo de quién hable. Además, antes de el presidente Petro ya había hablado Emmanuel Macron, ya había hablado Gabriel Boric y otros países, por decirlo, para nosotros menos significativos. El auditorio estaba prácticamente vacío, y las cámaras suelen mostrar solamente a la misma y a la propia delegación de quien está hablando. Pero Petro sabe bien que estos discursos se pronuncian fundamentalmente para las cámaras, para que quede en las grabaciones oficiales y en las transmisiones, y para que lo escuchen en Colombia. No de pronto para que le atienda mucho la delegación de Estados Unidos, contra la que más se dirigió el presidente, puesto que esta delegación se retiró. Pero él sabe hablar ante las cámaras y con ellas usar el tono vehemente que él consideraba que su discurso requería. Ahora, en cuanto al fondo, al contenido de su discurso, pues se paseó en estos 41 minutos que duró su intervención por temas locales, temas relacionados con la política interna, hablando de sus antecesores, en particular de Iván Duque, cosas que seguramente a un auditorio global pues no van a interesar. Llama la atención también, y devolviéndome al punto de vista simbólico, el que haya en esta oportunidad sí llevado a la vicepresidenta Francia Márquez, que eso puede transmitir un mensaje. Por supuesto tenía que llevar a la canciller, tenía que llevar al embajador de Estados Unidos, y lo que sí llama la atención es que hace allí la directora del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, pero es un personaje que lo acompaña en todos los momentos. Y volviendo ya al contenido, pues sí, después de pasearse por los temas internos, pues Petro se enfocó mucho en el tema de las drogas, en cuestionar de nuevo la política antidrogas de Donald Trump. Ya el día anterior Petro se había declarado un presidente desertificado. Recuerde que cuando el día después de la desertificación, pues hacíamos claridad aquí en este espacio, Gilberto, que esta desertificación realmente, más que contra Colombia, era contra el presidente Petro. Pues sí, él recogió el guante y ha dicho que es un presidente desertificado. Del río al páramo, descubre el norte del Tolima. Una región donde cada kilómetro es un cambio de paisaje, de clima y de historia. Un viaje que conecta el calor del Magdalena con la frescura de las montañas. Visita Ibagué, la capital musical de Colombia. Una ciudad que vibra con cultura, naturaleza y tradición. Desde aquí puedes explorar la riqueza del norte del departamento. En Lérida, sus paisajes, cultivos y fincas son escenarios perfectos para que conectes con la tierra y sus saberes. El café de altura es el alma del paisaje del Líbano, un destino que huele a tradición y montaña, ideal para ti, que buscas descanso, cultura y naturaleza. Más arriba, en Murillo, el frío abriga la belleza. Este municipio entre montañas es un refugio natural de paisajes imponentes, senderos ecológicos, cascadas, miradores y arquitectura colorida que invita a caminar sin prisa. Y en Honda, la historia navega por el río Magdalena, un destino patrimonial donde las calles empedradas, los balcones coloniales y la gastronomía local te reciben con calidez. Este recorrido es posible gracias a vías que conectan, cuidan y transforman. Porque detrás de cada destino hay una comunidad que sueña, una naturaleza que inspira y una concesión que cree en el desarrollo con sentido. Concesionaria Alternativas Viales SAS, movilizando progreso.
Mientras el gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, asegura que el gobierno pretende que el presupuesto general de la Nación para el año 2026 sea aprobado en el Congreso de la República, pues otra mirada tienen senadores como Efraín Cepeda del Partido Conservador, que asegura que el gobierno está haciendo todo lo posible para, con las bancadas en el Congreso, dilatar el debate y que sea finalmente declarado este presupuesto por decreto, como se hizo el año anterior por parte del gobierno nacional. Pero lo que más preocupa es la nueva modalidad de romper el quórum para que exista una dictadura fiscal, o sea, que opere el presupuesto general de la Nación presentado por el gobierno nacional. Yo me pregunto, si ese filibusterismo prospera, ¿para qué entonces el presupuesto general de la Nación, dice la ley, la Constitución y la ley, debe pasar por el Congreso de la República? Quedarían sin efecto las comisiones económicas y simplemente el gobierno presenta, una de las 4 comisiones rompe el quórum, queda en vigencia el presentado por el gobierno y las comisiones no tenemos nada que decir. Se nos va el discurso y por supuesto de aplicación nada. O sea que lo primero que quiero pedir es seriedad en la discusión del presupuesto del 2026, que estemos allí con el quórum respetando los designios de la democracia. A voto limpio, una vez se gana, una vez se pierde. Llega la información deportiva con Oscar Julián Morales, todos los hechos de la actividad muscular en el Tolima, pero también en nuestro país, lo que sucede precisamente con el Deportes Tolima, que deberá enfrentar un duro partido durante este próximo fin de semana. Oscar Julián. Deportes en PIC Noticias. Segundo día en la Copa Conmebol Libertadores, que tiene como único encuentro de momento a River Plate, que enfrenta a Palmeiras en el Allianz Parque en Sao Paulo. El equipo brasileño en la ida se quedó con la ventaja y la victoria en el Estadio Monumental de Argentina frente a River Plate, con una ventaja de 1-0. En materia de Copa Sudamericana, Atlético Mineiro enfrenta y recibe a Bolívar de Bolivia. Ninguno de los equipos se lleva la ventaja. En el partido de ida en Bolivia el encuentro fue de 2-2. Por otra parte, a las 7:30, Once Caldas recibe a Independiente del Valle con una ventaja de 2 goles a favor. El Once Caldas podría estar consiguiendo su paso a la semifinal de la Copa Conmebol Sudamericana. Deportes en PIC Noticias. Bueno, la verdad que lo que nos deja en ese momento el campeonato del mundo son alegrías, son momentos llenos de felicidad, de haber cumplido, de saber que con el propósito que nos pusieron en la tierra, estamos cumpliendo hoy frente a ese propósito. Con la confianza que nos entrega una federación, estamos cumpliendo con ese propósito. Con la credibilidad que tienen los atletas en nosotros, estamos cumpliendo con ese propósito. Y no nos deja sino, la verdad, es alegría y felicidades de haber cumplido. Deportes en PIC Noticias. Conversamos en esta oportunidad con Álvaro Vargas, abogado de Abocol Colombia, sobre el tema de la reforma a la salud. ¿Qué puede pasar en la Comisión Séptima del Senado? ¿Se hundirá como se prevé o podrá seguir adelante? ¿Qué impacto tendría esto en el próximo año para los colombianos y sobre todo en el remate del gobierno de Gustavo Petro? ¿Y qué necesitamos realmente analizar? ¿Qué necesitamos mirar de manera diferente? Pues el tema de la reforma a la salud, que lleva estancada en la Comisión Séptima del Senado de la República desde el mes de abril, en donde el gobierno no ha podido seguir adelante con sus intenciones de reformar casos como las EPS en Colombia. Todo por cuenta de que allí en esta comisión, en donde además se hundió una propuesta o proyecto de reforma a la salud, pues avance debido a que las comisiones no se han puesto de acuerdo para las ponencias, y se ha hablado de una ponencia negativa que la estarían apoyando 5 de los 14 senadores de la comisión, una ponencia positiva que la estarían apoyando 9 de los 14 senadores, pero también se habló de una ponencia alternativa. Todo eso para decir que al final
la reforma sigue estancada. Para hablar un poco más y conocer lo que está pasando sobre este tema, invitamos al doctor que en este momento nos acompaña de Abocol Colombia, el doctor Álvaro Vargas, que nos puede dar luces de lo que está pasando con la reforma y de lo que puede pasar en adelante. Doctor Álvaro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, William, a toda la mesa de trabajo y a toda la teleaudiencia. Sí, señor. ¿Qué decir entonces de ese tema de congestión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima? Por supuesto, ya hizo la primera parte, que era pasar en la Cámara de Representantes en plenaria. Son 83 artículos. Una de las principales situaciones que reflejan los ponentes es, primero, pues la necesidad de una financiación de 13 billones de pesos. Segundo, el tema relacionado con el cambio de las EPS a gestoras de salud y vida, y donde el 5% solamente administrarían de los recursos de la unidad per cápita y el resto lo administraría el ADRES, que es la entidad del Estado que giraría directamente a los hospitales y a las IPS cualquiera de los servicios prestados. Adicionalmente, la creación de las CAPS o primera puerta de acceso al sistema de salud, y esto pues para tener en cuenta que existen unos ponentes, como ya usted lo señalaba, William, el ponente del Partido Liberal María Eugenia Lopera Monsalve, el Pacto Histórico Alfredo Mondragón Garzón, y esto para determinar que lo más probable es que quede una ponencia alternativa que determine del texto original varios cambios para que pueda tener la posibilidad de salir avante. Esa es la intención que tiene el gobierno, de que pueda dársele trámite. ¿Será que se logra, doctor? Bueno, ahí los tiempos son cortos, tenemos 10 meses para finalizar este gobierno. Naturalmente existe, digamos, un ambiente relativo que incluso el mismo ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ha determinado como crucial en este momento para que se apruebe. Consideraría que, de acuerdo a los análisis políticos, es probable que lo haga, aunque ya se resaltaba, en esta misma comisión se han hundido otras reformas, inclusive la misma del texto original de salud. Desde la mirada suya, no tanto como abogado, sino tal vez como ciudadano, si se hunde la reforma, ¿qué perderíamos los colombianos? Bueno, yo considero que hay unos elementos que son relevantes complementar al sistema de salud. Primero, que el sistema de salud actual es muy bueno a nivel de cobertura, ya que el 98% de la cobertura lo tenemos los colombianos, bien sea en régimen contributivo o en régimen subsidiado. Adicionalmente, y esto lo estudiaba en la especialización de seguridad social en la Universidad de Externado, es uno de los modelos que muchos otros países toman como referente para el tema de atención, ya que, por ejemplo, cualquier persona, incluso gente o personas de la calle, pueden ir y ser atendidos en medicamentos y en operaciones. Naturalmente tiene unas bemoles, cuales son, por ejemplo, el acceso a territorios remotos. 1, 2, el tema de los pagos a los trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, personal asistencial, porque se sabe muy bien que a ellos se les paga a 4 o 6 meses. Entonces, digamos, esto debería mejorar significativamente. Y naturalmente lo que tiene que ver con pues todo el tema de glosas y demás, escuchábamos en una emisora nacional al superintendente de salud cómo está siendo revisado todo el tema de la nueva EPS, todo el tema de la corrupción que constantemente se da, y que en todos los gobiernos ha pasado la situación de que se han liquidado muchas EPS. Entonces el que queda ahí volando es el usuario, y eso pues tendría que mejorar, sobre todo con esta reforma. Pues doctor, le agradecemos como siempre su intervención, sobre todo la manera como trata estos temas que nos permiten de manera muy clara pues darle una orientación a los ciudadanos y de saber realmente por qué hay discusiones en el Congreso de la República sobre estos temas que tienen que ver precisamente de las reformas. En este caso hablando de la reforma a la salud, y recuérdenos como siempre sus contactos. Por supuesto, William, a toda la teleaudiencia, nos pueden ubicar en Abocol en Google, igualmente en el celular WhatsApp 317-651-4721, 317-651-4721. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de PIC Noticias a través de la señal de la televisión de los tolimenses, el canal PIC, donde usted sí se ve. Les recordamos nuestras emisiones de noticias, 6 de la mañana, 12 del día, 8 de la noche. Que tengan feliz noche.
Atención, la ruta de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas llegó al Tolima con el anuncio de identificación de 300 cuerpos NN en el cementerio de Chaparral. El caudal del río Conveima estaría siendo desviado en el sector de la Vega del Yundaima. La comunidad exige claridad a Cortolima sobre los supuestos permisos otorgados. El parqueadero del Parque Deportivo seguirá siendo gratuito para los visitantes. INDRI estudia nuevas alternativas de financiación para el mantenimiento de escenarios. El norte del Tolima completa 3 días de protestas del sector agropecuario en exigencia de tierras al gobierno nacional. En Cambao, Líbano y Armero persisten los bloqueos pese al inicio de mesas de concertación. El proceso para elegir Contralor de Ibagué avanza con 22 aspirantes habilitados. La prueba de conocimiento será la aplicada el próximo 29 de septiembre. Las calles del barrio Santo Efimio Botero siguen deterioradas y sin intervención. Líderes comunales denuncian abandono pese a acciones legales y reclamos ante la alcaldía. En noticias judiciales en Tolima, la policía incautó 150 kilos de marihuana en un operativo de tránsito en Natagaima. Entre tanto, en Honda, otro ciudadano fue capturado en flagrancia con un revólver y 6 cartuchos. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. Este es su canal PIC Televisión, la televisión de los tolimenses, donde usted sí se ve.